habíamos señalado tanto en las municiones como en mi parte introductoria, estamos ya a punto de celebrar la Semana Mayor y por lo tanto los textos ya nos están acercando, como decía por ahí, al desenlace de todo este tiempo de la Cuaresma. Y hoy encontramos un pasaje en la primera lectura, un pasaje de la sabiduría judaica. Estos libros que surgieron casi al final, antes de Jesús, 2-3 siglos antes. El libro de sabiduría posiblemente es el último escrito unos 150 años antes de Cristo, así que se acerca mucho ya a la época de Cristo, en la época cristiana, y que resultan ser toda una reflexión, a veces un poco en contra de la tradición popular, de la teología popular que encontramos en varios libros, por ejemplo, los que fueron escritos para allá, para el año 1000, para el 900, o incluso para la época del destierro de Babilonia propiamente. Y son libros que tratan sobre la sabiduría como tema propio. El Eclesiastés, un tanto pesimista, ¿verdad? Realista, pero rayando en el pesimismo, decía: no seas ni demasiado bueno ni demasiado sabio, porque como decimos los puertorriqueños, porque te van a echar chinche, ¿verdad? Un poco en ese realismo un tanto pesimista, aconsejaba no ser demasiado especial, porque entonces todos te van a atacar. Y esa forma de ser especial es mucha bondad o muy sabios, ¿verdad? Mucha sabiduría. Es increíble porque los autores de estos libros son observadores de la vida e incluso pues llegan a ser un poco fuertes, vanidades, decía el Eclesiastés. Y ya esto nos va preparando al Jesús, el sumo bueno, el sumo sabio, ¿verdad? No seas ni demasiado bueno ni demasiado sabio. Si Jesús hubiera seguido ese consejo, quizás no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero ese no era el propósito de la misión de Jesús. En el libro de sabiduría pasa un tanto algo distinto. Este libro fue escrito posiblemente en Alejandría, eso en Egipto. Una Alejandría que está dominada por griegos y luego será por los romanos, pero en este tiempo por los griegos. Toda la sabiduría griega la conocemos a través de los grandes escritores, Aristóteles, Platón, Sócrates y por ahí una serie de grandes pensadores, pero que en su mayoría tienen una teología o una filosofía atea y también una filosofía pagana de creer en muchos dioses. El que los judíos hayan vivido en la diáspora, la famosa diáspora, hayan vivido muchos años en Alejandría, implica que tuvieron que vivir muchas dificultades, sobre todo de este tipo de sabiduría, donde se le atacaba continuamente la fe de los judíos. De tal manera que encontramos que el judío que quería vivir su fe se veía continuamente amenazado. Primero, por la amenaza en sí misma de una teología, en cierta manera, que propiciaba una moralidad cuestionable para los judíos. Por todo esto de las culturas paganas, de los dioses paganos, implicaba también unos tipos de conducta que no eran correctos para los judíos. Pero en segundo momento también eran continuamente criticados por su fe. De tal manera que cuando leemos este texto de hoy, están criticando el que sea bueno, están criticando que tenga buenas ideas, el que está juzgando por su propia conducta, no necesitaban hablar, sino que su conducta les importunaba a ellos porque les señalaba sus propios defectos. Por lo tanto, los judíos en aquel tiempo tuvieron que pasar bastante difícil. Bueno, los judíos que querían vivir bien su fe judaica, porque hubo muchos que fueron sucumbiendo y se alejaron del Señor. Por eso entonces se raya en esta, vamos a decir, exageración de querer salir de ellos, matarlos para que ellos no sigan siendo inoportunos a lo establecido por la filosofía, por la sabiduría
griega. Y esta es la situación propia de este libro de sabiduría, sobre todo la primera lectura que hemos leído hoy. Al final nos dice, ellos se engañan. Ellos se engañan. El sabio que escribe está muy consciente de su fe y de las bondades de su fe. Y aquel que las critica se está engañando porque entonces no están, como dice, conociendo los verdaderos secretos de Dios. Al fin y al cabo, la sabiduría judía es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría de la ley de Dios que lleva a una conducta determinada, a cumplir con los preceptos, mientras que la ley pagana es una ley que se basa sobre todo en conocimiento y no necesariamente en comportamiento, y sobre todo comportamiento moral. Pues todo esto nos sirve entonces de preparación para entonces mirar la situación de Jesús. Jesús, como tantos judíos de la Alejandría y también de la época romana, vivirían lo que nosotros llamamos el bullying, ¿verdad? El acoso. Es decir, continuamente estaban siendo cuestionados acerca de su fe, continuamente se les destruía lo que era sagrado para ellos, se les profanaba el templo, por ejemplo. Aquellos que protestaban de alguna forma también eran sacados del lugar sacados de todo, vamos a decir, de la vida misma. Jesús también viene con una propuesta que hace ruido, en el sentido de que su conducta no era aceptable, era como una especie de bofetada para los dirigentes, sobre todo políticos, pero también dirigentes religiosos. Habría que decir que ante la política de la época, los emperadores o quizá aquí los gobernadores eran muy celosos de su puesto, y hablar de un Mesías rey implicaba que alguien estaba queriéndole quitar su lugar. Por eso entonces se convierte en un enemigo del Estado, un enemigo de Roma. Pero también los religiosos también estaban aferrados a su poder, a un poder religioso. Y casi todas las críticas que hace Jesús es que precisamente ponen los intereses de Dios a un lado para entonces, a partir de las instituciones de la fe judaica, sacar intereses para ellos mismos. Y así el templo, los sacrificios, resultaban ser entonces una forma de enriquecerse para los líderes religiosos. Algunos. Otros, y tenemos que también aceptarlo, eran personas buenas, celosos de su fe y celosos de que alguien viniera a cambiar los preceptos de la ley. Jesús en varias ocasiones se va contra el precepto del sábado. Imagínense, quizás el precepto más importante para ellos, el famoso Sabaot, el día del descanso, y que viniera Jesús a hablar contra el sábado, era considerado entonces un enemigo de la fe. Esto tendríamos que ser un poquito, ¿verdad?, sinceros para decirnos, es que estaban siendo provocados. Es interesante. Y si hablamos del templo, destruyan ¿cómo vamos a destruir el templo, la institución, el edificio que aúna a todos los judíos que hacen peregrinación todos los años, donde se hacen los sacrificios, donde hay tanta tradición? ¿Cómo va a hablar de destruir el templo? Claro está, ellos no entendían. Por lo tanto, desde el punto de vista de los religiosos, de los buenos, porque hubo muchos buenos religiosos de la época, fariseos buenos, publicanos a los pecadores, los grupos saduceos, los otros grupos como los escribas, eran personas que defendían su fe y sobre todo aprendieron a defender su fe frente a, como hemos visto, a otras culturas como la griega, ahora en este caso la romana. Entonces tenemos que saber que Jesús con su actuar realmente está provocando que tantas personas, tantos religiosos, incluso el mismo pueblo, se vaya muchas veces en contra de Jesús.
Esto no significa ni mucho menos que vamos a hablar mal de Jesús, todo lo contrario. Jesús no se amilana ante esas amenazas. Cuando sabe y siente que están ya buscándole, que están buscando excusas para aprehenderle, Jesús en un momento dado, como hoy, nos dice que se fue a Galilea porque no quería andar por Judea porque allí trataban de matarlo. No era que tuviera miedo, era que tenía todavía algo que cumplir, y sobre todo en la Galilea del norte. De tal manera que Jesús ya sabía lo que estaba sucediendo. Que no se amilanó, lo prueba el que decidió subir hasta Jerusalén, donde es el lugar propio donde mataban los profetas. No es malo que maten a un profeta fuera de Jerusalén, decía. De tal manera que la decisión de Jesús de ir a Jerusalén nos está señalando la decisión de ser fiel a la vocación que el Padre le ha encomendado y a la vocación que él como hijo se ha encomendado a sí mismo. Sabiendo las dificultades que van a vivir, sabiendo el final, el desenlace de todo esto, Jesús no echa para atrás. Sobre todo porque se identifica con todos los crucificados de la historia, porque se identifica con todos los que sufren en la historia, porque no hay otra manera para Jesús de mostrar el amor y la misericordia de Dios. Y si esa es la consecuencia, también sufrir, también ser crucificado. Es interesante cuando llegamos al Viernes Santo entender la fuerza que tiene la cruz. La cruz no solamente mató físicamente a Jesús, la cruz mató, vamos a decir, la persona de Jesús. Un Dios crucificado era lo más terrible e increíble que cualquier religión podría realizar. Un Dios crucificado en ese terrible tormento de la cruz era inconcebible. Y Jesús hace lo inconcebible, y solamente por amor, por identificarse con los que sufren, por identificarse con tantos crucificados del mundo. Así que nos encontramos ante esta decisión de Jesús que no obstante las dificultades, no obstante todo lo que vayan maquinando contra él, no ceja en su misión que recibió desde un principio. Nosotros, todos los cristianos que queremos luchar por valores, que queremos luchar por una vida más digna, que queremos hacer que todos participen de los bienes que hay en la tierra, que queremos vivir el Evangelio, tenemos ahí el gran modelo, tenemos ahí la gran fuerza para decir, no hay nada que me eche para atrás en mi intento de ser y de querer ser santo o de querer ser perfecto como el Padre me ha invitado a ser perfecto. Y por eso el Viernes Santo y toda la Semana Santa se convierte en un paradigma increíble para todos los cristianos, en el sentido de que ahí recobramos fuerzas en nuestras propias luchas y también reconocemos que nuestra vida tiene que ser un poco más dirigida a expresar esa misericordia y ese amor que Jesús expresó con su cruz. Esa es la vida y la vocación de todo cristiano. Por eso la Semana Santa tiene tanta importancia, porque nos lleva al punto central de toda esta historia de salvación, el amor de Dios. Amén.